Bueno, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida al tercer encuentro de Epistemología de la Psicología, donde vamos a hablar sobre la historia, las principales corrientes y modelos teóricos actuales de la psicología. Les pido disculpas si de pronto se escucha ruido al exterior, si en algún momento Colombia hace gol, creo pues que medio país se detona, entonces si de pronto eso sucede, les pido pues disculpas por los ruidos que se puedan llegar a presentar. De antemano los felicito porque pues el hecho de que ustedes estén acá en medio de un evento como estos, pues da cuenta del profesionalismo con el que ustedes están abordando su formación académica. Entonces, para mí es todo un gusto pues estar con ustedes y compartir este rato, este espacio académico. Entonces, lo primero que quiero iniciar es, recuerdan que cuando les coloqué la actividad uno, yo les decía, háblenme de las principales corrientes, ¿cierto? De hecho, cuando usted empieza el proceso de formación, cuando uno habla de las principales corrientes, siempre va a hacer referencia a tres, que es en las que más vamos a profundizar. Pues vamos a tocar algunas, pero en las que más vamos a profundizar es precisamente en esas tres, ¿cierto? Que es corriente cognitiva, corriente humanista y corriente dinámica, ¿cierto? De hecho son pues como las tres fundamentales, las tres principales en las que el psicólogo se prepara, ¿cierto? Y a medida que va avanzando en su proceso de formación, pues va de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a sus intereses, eh, mirando o escogiendo una de las tres, ¿cierto? Para seguir abordando desde ahí los procesos terapéuticos, para seguir abordando desde ahí todos sus procesos de atención, ¿sí? Entonces, les traigo la primera diapositiva mencionándole las 13, como les dije hace un momento, más como para que las conozcamos, miramos pues cuál es su fundador, sus principales autores, ¿cierto? Y de manera general, pues reconocer que son 13 corrientes que están representadas y que están explicadas por grandes pensadores de la época, ¿cierto? Cada una de ellas tiene un objetivo de conocer a fondo el comportamiento y la conducta del ser humano y cómo esa conducta de una u otra forma se mueve en el mundo, ¿cierto? En el entorno, ¿sí? Entonces, las 13 corrientes psicológicas van a estar encaminadas precisamente a ese propósito, ¿cierto? Entonces, conociendo ya un poco de las raíces históricas, pues siempre nos vamos a referir a quién, a Wilhelm Wundt, ¿cierto? Como el creador del laboratorio de Leipzig. ¿En qué año? 1879. 1879. Exactamente, eso no se nos va a olvidar nunca, ¿cierto? Entonces, ¿y bajo qué método trabajó Wilhelm Wundt? Introspección. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo digamos, de este método? Precisamente estudiar los elementos primarios de la mente, ¿cierto? Eh, ¿Qué es la introspección? Pues esa capacidad reflexiva, ¿cierto? Que posee la mente para referirse o hacerse consciente de sus propios actos, ¿cierto? Digamos que ahí tenemos claro qué es la introspección. ¿Cuál sería un ejemplo? Al decir que es esa capacidad reflexiva que tiene la mente para referirse o hacerse consciente de sus propios actos. ¿Qué podríamos hablar de ahí de un ejemplo? Pues, no sé, pienso de pronto cuando uno está en una pelea con alguien y tiene la cabeza muy caliente y dice cosas que no quiere decir y después cuando ya no está de mal genio uno dice, ay no, qué cagada, como dije eso, qué pena. Exactamente, ¿cierto? Entonces, la práctica de la introspección siempre va a comenzar con la capacidad, ¿cierto? De prestarse atención y de escucharse, ¿cierto? Ante cualquier situación que se nos pueda presentar en la cotidianidad, como por ejemplo lo que acaba de decirnos Valentina, ¿cierto? Entonces, siempre todo acto de introspección va a empezar con la capacidad de prestarse atención y de escucharse a uno mismo. Ahí ya se concentra el concepto de introspección, ¿cierto? Entonces, el modelo es estructuralista, que ya pues ustedes lo han estudiado, el modelo estructuralista de Wilhelm Wundt, ¿cierto? Luego viene el modelo funcionalista, ¿sí? Pues como dice acá es otro enfoque de la psicología y ya es un enfoque que intenta examinar los modos en que el comportamiento le permite a la persona satisfacer sus necesidades. Entonces ya no hablamos netamente de esa capacidad de escuchar, esa capacidad de prestarse atención, sino que hablamos de esa capacidad de el organismo adaptarse a un medio ambiente, ¿cierto? Y cómo el organismo se va adaptando, ¿sí? A partir de lo que le ofrece el entorno, ¿sí?
Entonces ya no hablamos de solamente esa capacidad de escucharse, de prestarse atención, sino que también hay otros elementos en el medio que pueden favorecer, ¿cierto? O que pueden detonar el comportamiento humano, ¿sí? Entonces ahí es donde está la gran diferencia entre el modelo funcionalista y el modelo estructuralista. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Sí, disculpa, de pronto este modelo, de pronto como no lo entendí muy bien el funcionalista, ¿por qué se sí, me confunde? ¿Por qué me confunde? ¿Puedo preguntar? sí, sí, Carlos, claro. Me confunde cuando miro estructuralismo y funcionalismo. O sea, entonces, el estructuralismo hace parte de la conciencia. O sea, Sí, yo ser consciente, bueno, ahora decían de que cometí un acto irreprochable y luego pues reflexionar interiormente. ajá, Lo que me confunde, profe, es, o sea, ese reflexionar es por lo que ocurrió externamente. Y el funcionalismo es todo el tema de la conducta. O sea, ambos como que me confunden, profe, de que todo es por lo externo. O sea, hay una reacción, pero por algo externo. sí, O, pero diga, experiencial. sí, no, lo funcionalista es más experiencial, ¿cierto? Frente al acto como tal, frente a todo lo que de una u otra forma está en el medio inmerso, ¿cierto? Digamos que la introspección es ya no más, no tan asistencial, sino más reflexivo, ¿cierto? O sea, la capacidad de yo darme cuenta cuando cometo el error, la capacidad de hacer conciencia de mis actos, ¿cierto? Más reflexivo que experiencial. ¿Cierto? Mientras que, por eso es que ambos trabajan la introspección, pero uno más desde lo reflexivo y la otra más desde lo experiencial, desde las experiencias, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que de cierto modo introspección pues es un mismo concepto, ¿cierto? Pero ahí, como usted lo está ejemplificando, Carlos, está, digamos, como la diferencia, porque es que cuando hablamos de estructuralismo es esa capacidad que yo tengo de hacer reflexión frente a un acto específico. Y cuando hablamos desde el funcionalismo, pues es cualquier, digamos, acto, es cualquier, digamos, cualquier detonante que pueda aparecer en el medio, es como se adapta, ¿cierto? Entonces es más desde la experiencia y no solamente desde una experiencia desagradable, pues desde una experiencia también agradable, entonces es más desde la adaptación que debe tener el organismo hacia el medio, ¿cierto? Desde ahí donde genera esa diferencia, Carlos. O sea que entonces, profe, ya para concluir esa pregunta, o sea, el funcionalismo es, pongo un ejemplo, yo vivo en tal lugar de la ciudad o del mundo, me traslado para otra parte, entonces la mente o la conducta se establece en esa nueva Se adapta, residencia, se adapta allá. O sea, entonces, exactamente. estructuralismo, entonces es hacer conciencia de mis, conciencia de lo que sea. Sí, Y exactamente. funcionalismo, y funcionalismo es Adaptarse, adaptación. Listo. exactamente. Bueno, profe, gracias. Listo, Carlos, con gusto. Entonces, ya hablando de los modelos contemporáneos, como les decía hace un momento, entonces vamos a hacer referencia siempre al modelo humanista, al modelo psicodinámico y al modelo cognitivo, ¿cierto? ¿Qué habían escuchado ustedes estos modelos, autores o que de pronto habían estudiado frente a estos que estamos mencionando? Pues, profe, yo estuve como mirando, eh, viendo de pronto en el modelo humanista, me gustó mucho, creo que, bueno, espero no equivocarme, a Carl Rogers, Ajá, y cómo él utiliza todo el tema de la inteligencia artificial y empieza pues como a desarrollar, de hecho, un hombre como un hombre de ciencia. Entonces, pues lo estoy como escuchando y darle como la importancia al ser humano, o sea, concentrarnos en el ser humano y la dignidad que conlleva el ser humano. Es perfecto, más por ahí. Carlos. Listo, entonces vamos a empezar precisamente con ese modelo humanista, ¿cierto? Digamos que uno de los padres, o por así decirlo, pioneros de la psicología humanista fue Maslow, ¿cierto? Y Roger, ¿cierto? Digamos que ambos son pues como pioneros o como creadores del modelo humanista o de la corriente humanista. Digamos que este modelo sostiene que las personas tienen control sobre sus propias vidas, ¿cierto? ¿Cuál es el método que utiliza? El método de libre albedrío, ¿cierto? ¿Qué significará eso de libre albedrío? La libertad de la persona elegir.
Exactamente, entre la libertad que tiene la persona para tomar decisiones sobre su propia vida, ¿cierto? O la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones en su propia vida, ¿sí? Entonces, Maslow, pues digamos que es el creador de la pirámide de necesidades, ¿cierto? Se le conoce como el padre espiritual de la psicología humanista. Digamos que todas las investigaciones o los resultados de sus investigaciones pues dio, digamos, origen a la teoría de la autorrealización, ¿cierto? ¿Qué han escuchado ustedes frente a la autorrealización? Profe, pues buenas noches. Hola, Juliana. Lo que yo he oído es tener la facilidad de uno poder auto indagarse, de uno poder realizarse como ser humano, pero ya en un nivel superior. Correcto, Juliana. Bien, Yo sí, adelante. leí en el documento que era la motivación, como la mayor motivación de las personas llegar a poder autorrealizarse. Perfecto, Valentina. Entonces, digamos que ese proceso de autorrealización se le conoce pues como esa motivación innata que tiene el ser humano para hacer uso de su potencial, de sus aptitudes y capacidades y así lograr, digamos, una sensación de plenitud, una sensación de aceptación, ¿cierto? Y a esto él lo denomina una experiencia cumbre, ¿cierto? Y partiendo de ese concepto de experiencia cumbre es que se hace, digamos, como una crítica a lo que más lo llama autorrealización, ¿cierto? Porque si bien es una aceptación, digamos, de su vida, de sus proyectos, porque muchos damos por creer que la autorrealización entonces es, me compré este vehículo y ya estoy autorrealizado, o terminé mi carrera en psicología y ya estoy autorrealizado, ¿cierto? Entonces por eso o sea, se da el concepto de experiencia cumbre, porque entonces el ser humano, si lo miramos desde esa perspectiva, nunca va a alcanzar una autorrealización. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están esperando a terminar su formación en psicología para seguir, ¿cierto? Hacer su especialización, hacer su maestría, si quieren ir más allá, entonces hacer su doctorado y pues hay muchísimo más camino, pues postdoctorado y pues todo lo que hay en el camino, ¿cierto? Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, el ser humano nunca se va a autorrealizar, ¿o qué piensan ustedes? Pues yo creo que en algunos aspectos, entre comillas, pero siempre hay ese deseo de tener más, de que, bueno, ya conseguí esto, entonces no tiene el mismo valor, entonces quiero otra cosa, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos o lo que vemos venir hacia nuestras vidas. Entonces, pues la verdad yo no creo que sea posible. Exactamente. Profe, Profe, Hola, hola. Sí, la adelante. dama, que hable la dama. bueno, gracias. Yo pienso que mientras el ser humano tenga metas, siempre va a querer algo, porque Ujú, es esa motivación que lo impulsa a uno a cada día querer alcanzar algo. ujú. Y eso yo creo que nunca se acaba hasta que nos moramos, pues, pero siempre tenemos algo por realizar, por hacer y ese deseo, y yo quiero esto, y uno le mete la motivación y las ganas y siempre estamos pues como en pro de eso. De que- Exactamente, Juliana, exactamente, ¿cierto? Entonces, Profe, sí, adelante. Eh, una de las grandes algo que motiva mucho al ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y actualmente se dice que la felicidad es como esta sensación de plenitud que se tiene con quien se es, con lo que uno es y con lo que se tiene. Querer, o sea, estar bien con lo que uno tiene, con lo que uno es, eso no sería una especie de autorrealización. Y Fernando, excelente. De hecho, pues no soy muy, digamos, fan de la literatura de este señor, ay, se me escapa el nombre, de este señor que trabaja toda la parte de emotividad. Ahorita mismo me escapa el nombre, pero él tiene una frase que a mí me gusta mucho utilizarla cuando Perdón, estoy... Robert Kiyosaki. No, no, ese señor es... Ay, pero ¿cómo se me va a olvidar? Daniel Goleman. No, tampoco. Ese, el que escribió Aprendiendo a quererse así, Walter Rizzo. Walter Ah, Rizzo. Walter. Entonces, hay una frase en ese libro, Aprendiendo a quererse a sí mismo,
que yo rescato para todo proceso psicológico que yo estoy atendiendo, ¿cierto? Sobre todo cuando encontramos entonces los adolescentes que no se aceptan, que tienen deficiencias en sus autoesquemas, una imagen desvalorizada de sí mismo. Entonces, cuando uno, precisamente en lo que hablaba Fernando hace un momento, en esa búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Hay una frase que rescato así como, o sea, desde que la leí se me quedó acá. Y él decía, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar a través de ella. Entonces yo me quedaba como que, uff, qué frase, ¿cierto? Precisamente el hombre Profe, siempre, hola, qué pena que lo interrumpa. La verdad, yo también pienso que eh, la autorrealización no es tanto tener logros materiales, sino que el autoestima juega un papel muy, pero muy importante en la autorrealización del ser humano como tal. exactamente. Porque si yo no tengo una autoestima positivo, si yo no me creo a mí misma, si yo no me quiero a mí misma, por más carros, casas y becas que yo tenga, nunca, nunca, nunca me voy a sentir autorrealizado. Exactamente, Clara. Mejor dicho, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene felicidad, si no tiene, no tiene nada, ¿cierto? Entonces todo parte desde ahí, ¿cierto? A tener una alta Profe, autoestima. Hola. o sea, pero la autorrealización también puede ser como parcializada, por decirlo así, porque por ejemplo vos puedes ser feliz, o sea, no sé, supón, uno se autorrealiza en ciertos aspectos de la vida y en otros no. Por Sí. ejemplo, yo tengo 2 hijos y ya no quiero ser más mamá, pues de más hijos, no quiero tener más hijos, ya me autorrealicé como mamá, por decirlo así. Ya hice mi carrera, hice mi magíster, bueno, mi doctorado, ya me autorrealicé en esa parte, pero resulta que me separé, entonces no estoy autorrealizada en mi parte sentimental. Pienso yo que uno no se autorrealiza en todos los aspectos, pero en otros sí. Por eso Profe, entonces vamos ¿puedo alineados decir con lo que algo? decía Clara, ya te doy la palabra, por eso vamos alineados con lo que decía Clara, porque es que si vamos a eso, entonces no hablamos de autorrealización, sino experiencias cumbres, o sea, el concepto de autorrealización casi que ni debería de existir. ¿Cierto? Porque Ajá. Viviana, por ejemplo, en tu caso ya tuviste la experiencia cumbre de tener tu magíster, de tener, pues en su momento tuviste una relación bonita con tu esposo, fruto de ello salieron 2 hijos, ¿cierto? Entonces, si en ese momento, después de la separación, tú tienes la capacidad de mantener, digamos, esa felicidad, de mantener ese equilibrio, de mantener esa homeostasis que ya de cierto modo trabajaste en ello, porque precisamente todo lo que es fisiología, seguridad, afiliación es para lograr esa homeostasis, lograr ese equilibrio organísmico, entonces tú seguirías siendo autorrealizada. ¿Cierto? Ahora, Ujú. si en el caso tal, entonces la separación te conlleva a tener, digamos, un estado depresivo, un estado, ya, entonces ahí sí estaremos hablando de que fue una experiencia cumbre, esos momentos que viviste con tu pareja, con tu expareja, con esos primeros años de vida de tus hijos, con ese rol de mamá, con ese rol de estudiante de posgrado, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde vuelve y juega el papel, que la autorrealización empieza por usted misma, ¿cierto? Por la felicidad suya que nadie la puede, digamos, tocar, ¿sí? Que es muy Ujú. difícil, Profe, porque es en el ser humano es por- muy complejo. Hola, adelante. Pero creo que iba a hablar porque, alguien porque primero. Yo, es que Ah, la bueno. misma, Qué pena, quién es que como no alcanzo a ver el nombre, dámele primero la palabra a la otra estudiante que dijo por Alice. ahí. hágale. Listo, dale, qué pena. Dale. Bueno, profe, es que el comentario que yo quería hacer era alusivo a lo que estás diciendo, que considero que la autorrealización es algo muy propio de cada persona. Entonces, supongamos, para fulanito, su autorrealización consiste en tener una carrera de medicina, hacer una especialización, neuropsico, bueno, lo que esa persona quiera, mientras que para otra persona puede ser simplemente ser una ama de casa, tener su propia finca, estar con su familia. Es muy importante eso a la hora de no emitir juicios. Tú puedes decir, esta persona no se ha autorrealizado, pero es que tú no sabes cuál era el deseo de autorrealización de esa persona. Entonces es como muy Totalmente de importante acuerdo. tenerlo en cuenta. Entonces Totalmente de digamos acuerdo. que para esa señora su deseo era tener un campo y tener unos hijos y una familia y ya ella no quiso estudiar, ella ya siente esa autorrealización. Es como algo como uno decir, bueno, yo ya cumplí mi misión, ya me puedo morir. Pues una forma de Exactamente. decirlo.
Exactamente, Lice, muchas gracias. Enseguida hacemos, pues a tu comentario hacemos ahí como, o sea, adicional, pues como para complementarlo. ¿Quién más iba? Yo quería decir, profe, que con lo que decía la Claro. compañera ahorita del tema de la separación, que eso depende de cómo estemos nosotros emocionalmente o cada caso como esté emocionalmente, porque aún la separación puede ser una autorrealización. Para mí, por ejemplo, lo fue. Después de 13 años de maltrato, de malas convivencias, de todo eso, Exactamente. para mí el día que me separé fue una autorrealización. Yo salí como un pájaro volando, yo estaba feliz. Es que precisamente Clara y Lisset, la autorrealización es la capacidad que usted tiene como ser humano de tomar decisiones Sí, acertadas, sí, sí, ¿cierto? sí, Entonces, total. en el caso, por ejemplo, de Clara, una decisión acertada era pues esa separación, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, Clara tuviese esa separación y llegase a un momento de depresión, de que la empiece a pasar ay, no. mal? Entonces, ahí donde no hay todavía una aceptación, ¿cierto? De lo que es usted Total. como persona y que puede tomar decisiones acertadas para su vida, ¿cierto? Entonces, ya ahí nos queda claro que la autorrealización empieza por esa, digamos, esa homeostasis organísmica, ese equilibrio que usted tiene que tener como persona, esa capacidad de tomar decisiones, porque va con lo que dice Lice, puede que mi autorrealización sea tener un trabajo, no Ah, necesariamente hacer una carrera, tener un trabajo. Hay personas que usted con las que usted habla y le dicen, no, es que para mí no, pues la universidad no, o sea, yo soy de la calle y a mí me gusta entonces el trabajo que tengo y no necesité la universidad para eso. Y si es una persona que lo dice convencida y cuando usted, por ejemplo, la analiza y mira, es una persona que es feliz con lo que tiene, con lo que hace. sí, Entonces es una sí. persona que, Profesor, hola, perdón, en resumidas cuentas sería ser coherente en todas las actitudes. exactamente, así es, Profe Jason, Juliano. Hola, Profe, hola, hola, profe, profe, hola, usted, adelante. Pero mira, creo que está hablando primero un sí, va a hablar compañero. un compañero primero, sí. Eso, y ya ahí sí, para que ya sí continuemos, porque mire que son, siempre está gruesecito el tema de hoy. Entonces, pero yo sabía que esto nos iba a generar aquí un debate, pero muy interesante, ¿cierto? Nos quedamos hasta las 11. Listo, no hay problema. Mentiras, mentiras. Adelante. profe Jason, no, yo considero de que, pues como en sintonía con todo lo que han venido diciendo, o sea, el tema de tener unos títulos, bueno, usted lo mencionaba ahora en ciertas disciplinas, pues estoy como en la mentalidad ateniense. Todo eso son accidentes que llegan a la persona. Mire que, por ejemplo, los griegos tenían una cualidad que nosotros hemos perdido, la capacidad del asombro, la capacidad de asombrarme con la fisis, o ellos le llaman a la naturaleza, la fisis, Ujú. lo que me rodea, o sea, admirarme, maravillarme porque un día es hermoso, porque un día es soleado. Nada más ayer hablaba con una persona en mi lugar de trabajo y yo le preguntaba por ciertas cosas y él me decía, es que lo que ya estoy haciendo lo hago por gusto, porque me siento feliz, porque me siento pleno, por muchas cosas. Entonces, el tener un título o el tener un carro o el tener muchas cosas, ya las mencionaban, no es como a repetir lo mismo, son accidentes. Para uno, su autorrealización puede tener un título profesional o tener su vivienda o tener su pensión, siguen siendo accidentes. Exactamente, Carlos. Y finalmente, eh, la estudiante que estaba hablando, a la par con Carlos, Profe, yo, sí, Mónica Guerra. Mónica. A ver, yo qué pienso, hay en la medida de que nosotros tenemos autoconocimiento, podemos tener también, o sea, pensar qué es esa autorrealización que nosotros queremos tener. Porque muchas veces pensamos que estamos llegando a la realización, pero es no por lo que nosotros nos conozcamos y realmente queramos que nuestra vida sea, sino porque la sociedad nos impone cosas. Entonces, en lo que decían, yo pienso que mi realización está en materialmente conseguir unas cosas, pero yo Mónica, creo
que realmente la realización es cuando yo logro conocerme y, y aceptar lo que yo tengo y primero que cualquier cosa ser feliz para poder lograr cualquier sueño que queramos tener. Así es, Mónica. De hecho, en el trabajo que ustedes están ahorita desarrollando, creo que lo hablaba ahorita con una compañera de ustedes, y el concepto que más quiero evidenciar en sus parte visual, gráfica, pues ya ustedes mirarán si lo van a hacer en brochure, si lo van a hacer en collage, como lo quieran hacer, pero que sea más gráfico, ¿cierto? Lo que más quiero evidenciar es precisamente esa autorrealización, ¿cierto? Hay algo que ustedes también van a trabajar en su momento y es el concepto de goce creativo, ¿cierto? Ese concepto de goce creativo es cuando, o sea, una cosa es usted terminar su carrera, ¿cierto? Y otra, y conseguir un trabajo normal que usted estaba, pues, de cierto modo esperando, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente es usted terminar su carrera y vincularse inmediatamente con la entidad que usted siempre quiso o que usted siempre soñó, ¿cierto? Entonces, si supongamos en su proyecto de vida siempre estuvo, por decir, ser docente, ¿cierto? Ser docente hay una facultad de, digamos, de ciencias de la salud o en el tema social, y usted, por ejemplo, se gradúa, hace su maestría e inmediatamente se vincula, entonces usted está logrando ese goce creativo, ¿cierto? No como por decir lo que se ve mucho en nuestro país, desafortunadamente, que hacen una carrera académica, una carrera de 5, 6, 7, hasta 8 años, y a la vuelta de la esquina está manejando taxi o desempeñándose en, digamos, en lo que nada tiene que ver, ¿cierto? A lo que usted le dedicó 8 años y que pues por temas, digamos, ahí uno no sabría decir si es suerte, si es, digamos, capacidad, pero hay muchas cosas que de una otra manera pues se enmascaran frente a esa situación, ¿cierto? Porque nosotros acá en Colombia decimos mucho, qué pesar, ese joven estudió medicina y está manejando taxi, ¿cierto? Que nos pasa mucho. Entonces, Sí, Profe, buenas total. noches. hola. Al respecto de eso, yo pienso que las personas que han hecho específicamente una carrera universitaria y han terminado manejando un taxi es porque realmente no hicieron esa carrera a conciencia o fueron obligados por sus papás o porque se vieron pues que mi papá fue doctor y toda la generación tenemos que ser doctores y yo pienso que no la estudiaron a conciencia y que a la hora de enfrentarse con, con la realidad, con un empleo que, que se deriva pues de su profesión o de lo que estudió, no van a ser capaces de enfrentarlo porque realmente no lo estudiaron A con conciencia. pasión, con amor. Sí, Dalila, puede ser, ¿cierto? Como también puede ser el caso en el que pues hicieron su carrera, pero insisto, o sea, no sé si llamarlo suerte, si llamarlo, porque pues hay personas que lo hacen y definitivamente pues no consiguen, ¿cierto? Para lo que se prepararon. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que evaluar a la hora de tener un paciente con esta situación, porque es probable que inclusive tengamos pacientes con ese tipo de condiciones, ¿cierto? Entonces, Así es, hay, profe. ¿cómo? Yo digo que también a veces estudia uno algo y por cosas, por destino, no sé, no pueden ejercer lo que estudiaron. Ajá, y si tienen familia, tienen hijos, tienen obligaciones, tienen que trabajar en otra cosa que no estudiaron para poder sostenerse también. Totalmente de acuerdo, Luis, ¿cierto? Entonces, inclusive aquí les hago un break, pues hagamos un... ¿Ustedes creen en la suerte? Sí, puede ser. La Yo no, suerte no existe, profe. yo La suerte tampoco no Ni creo en la existe. existe la suerte. suerte, ni Yo existen no las creo en la casualidades, suerte. ni existen las coincidencias, eso no existe. Caramba, ¿quién tiene esa Profe, respuesta Yo tan... pienso que existen buenos padrinos. Profe, yo, Mónica Guerra. Mónica, ¿Qué? Yo adelante. digo que no existe ni la suerte, ni las casualidades, ni... No, o sea, mm,
No, como todo eso que uno diga, como que hoy no, hoy fue mi día de suerte, no, yo creo que uno trabaja en la vida para que le pasen cosas. Eso es muy Y, cierto. pero los golpes de suerte, o sea, no creo tampoco en los mitos de que, ay, este se metió abajo de la escalera, no, ¿qué le irá a pasar? Que eso es mentiras, o ¿Cómo es sea, que eso se llama? Hasta no, los agüeros. los agüeros, eso no existe. Como que hoy Elisa. es martes 3, entonces ni te cases, ni te embarques, ni yo no sé qué, le va a pasar de todo el viernes Mónica, ¿por 13, qué mencionaste que eso no hoy existe. martes 3 estamos en la clase de epistemología? Saquen una hoja. No, Profe, profe. Colombia. Yo Hola, hola. quisiera Sí, sí. como mencionar algo que considero importante dentro de ese desarrollo humano integral y es el pensamiento crítico. Pensaría que es importantísimo dentro de esa búsqueda de autorrealización, ese pensamiento crítico que me permite tener una mente abierta, siempre en búsqueda del conocimiento, librarme de estereotipos, de sesgos, de prejuicios. Correcto. Entonces, pensaría que es indispensable dentro de ese desarrollo integral humano y autorrealización. Perfecto, Profe. Patricia. Profe, Hola. Seguimos en el debate, pero me preocupa un poco el tema del tiempo, mis estimados estudiantes. Dale, dame ustedes dos y ya, seguimos, ¿listo? bueno, la que iba a hablar primero y después voy yo. Dale. Bueno, profe, yo pienso en la pregunta que haces de la suerte, si existe o no, de que, pues yo pienso en las sincronicidades, en que nosotros somos seres de energía y que esa energía o esos pensamientos que tenemos hacen que nosotros generemos realidades. Por eso suceden ciertas cosas, a mí me ha pasado que yo he deseado cosas y al tiempo yo me acuerdo, ve, esto llegó a mi vida y yo lo deseé consciente o inconscientemente en algún momento de mi vida. Entonces, pues creo más que todo en eso, en las sincronicidades. Muchas gracias. Completamente de acuerdo, Juliana. Y también tengo pues experiencias desde esa parte muy significativas, ¿cierto? Pero nos quedaríamos acá hablando de ello, pero estoy muy de acuerdo con lo que estás en este momento manifestando. Y finalmente, Yo. Pues es que hablando de lo de, bueno, las metas y la autorrealización, me puse a pensar y realmente me he dado cuenta que nosotros, es un problema que tenemos las personas y es que nosotros tendemos como a idealizar mucho las cosas, entonces esperamos demasiado de las situaciones y como queremos que salgan. Y no sé, digamos que mi meta de autorrealización en este momento es conseguir un trabajo en esta empresa, este puesto, tener este carro y esta familia, yo no sé qué. ¿Qué pasa cuando llegue allá y tenga todo eso y no sea nada como yo me lo imaginé? Entonces sería exactamente, volver a encontrar un propósito y bueno, pues toda esa exactamente. cuestión. Exactamente, Valentina, muchísimas gracias. Entonces, yo tenía el mismo concepto que la gran mayoría de ustedes frente a lo que es la suerte, ¿cierto? Yo decía, la suerte no existe porque pues precisamente, inclusive yo me atrevo a decir que la suerte es para mediocres, pues el que siempre está diciendo que es que yo me gano las cosas así, pues como sin hacer esfuerzo, pero alguna vez en una capacitación un señor nos decía, la suerte es el punto de equilibrio entre la oportunidad y el conocimiento. Y entonces yo me quedé como que, uy, qué buen concepto. Entonces él ya nos da un ejemplo. Él decía, supongamos que usted es una persona que muy organizada y usted ahorra. Se ahorra, entonces usted coge su salario y saca el, bueno, 7, el 10%, usted lo guarda y resulta que usted tiene un amigo que necesita irse del país y antes de irse del país debe vender su casa, entonces la casa la va a vender por menos de lo que valdría, menos de la mitad de lo que valdría normalmente. Usted en ese momento cuenta con ese dinero y usted la compra, ¿cierto? Entonces él nos explica, usted compra esa vivienda, supongamos en 35% del valor normal y la vende por encima del 100% de lo que vale la casa, después de que le hace unos arreglitos pequeños y la vende. Entonces él decía, eso es suerte, ¿cierto? Porque usted tuvo la oportunidad de encontrar esa casa en un valor muy moderado y como usted tiene conocimiento, la vende, recupera su dinero y ya, pues digamos que más del doble,
¿cierto? Entonces yo me quedaba como con ese concepto y yo decía, bueno, de cierto modo tiene razón, ¿cierto? Ahora, quienes siguen pensando que la suerte no existe, normal, porque yo también tenía esa misma percepción, ¿cierto? Porque yo pienso que uno como ser humano tiene que trabajar por las cosas y creo mucho en esa sincronización que hablaba hace un momento, no recuerdo si fue Clara, bueno, creo mucho en esa sincronización, ¿cierto? Pero que el ser Diana. humano exacto, que el ser humano trabaje en ello, ¿cierto? Y que se sincronice en ello y que piense en ello todos los días para poder lograrlo, ¿listo? Entonces, ya entrando en Rogers, para que vamos dejando el tema espiritual y el tema de Maslow, Profe, perdón, yo quiero aportar esta frase que un conferencista hace poco nos la dijo y es, todo lo que hay en mi vida yo lo permití, yo lo deseé y yo mismo lo creé. Entonces, yo creo que también es mucho pensar en eso, que cómo le vamos a pedir a un árbol de naranjas que nos dé aguacates. exactamente. Así es, Mónica, muchísimas gracias. Listo, entonces Rogers habla de la terapia centrada en el cliente, precisamente porque Rogers se centra en la persona. Entonces, desde la humanista, porque Rogers a la persona no la llama paciente, sino que la llama cliente, ¿sí? Y la llama cliente porque él dice que la persona no es un ser pasivo, sino un ser activo que está en busca de, pues digamos de una ayuda con sus recursos interiores para encontrar una solución a esa problemática que lo está quejando, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, Rogers tiene digamos, una postura, diría yo, muy bien estructurada y dice que el terapeuta necesita de tres cualidades específicas, ¿cierto? Y que el terapeuta que tiene esas tres cualidades, con eso ya garantiza el éxito de su proceso terapéutico, el proceso terapéutico que está llevando a cabo. Entonces él decía que el terapeuta debe tener entonces aceptación, congruencia y comprensión, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de aceptación, pues precisamente es que el terapeuta debe aceptar al cliente totalmente, ¿cierto? Así sea que él esté expresando sentimientos negativos, ¿sí? O sea, tiene que haber una aceptación total de la problemática con la que llega ese cliente, ¿cierto? Pero finalmente ese cliente es el que va a dar cuenta de esa situación que lo está quejando, ¿cierto? O sea, el terapeuta simplemente es como el que orienta, como el que guía, pero finalmente es el mismo paciente el que va a dar cuenta, ¿cierto? El tema de la comprensión pues va muy ligado a lo que tiene que ver con la empatía, ¿cierto? Y pues todos sabemos que la empatía pues es la capacidad de ponerse pues en la dificultad que trae esta persona, ¿cierto? Entonces hay que tener una escucha sensible, hay que tener una escucha activa, ¿cierto? Y así pues el terapeuta va a poder tener un mayor entendimiento de lo que está presentando nuestro paciente. Y una congruencia, pues cuando, pues de hablar de congruencia, pues es más hablar como el respeto, ¿cierto? De que el cliente cuando ya va comprendiendo, se enorgullece de sí mismo, ¿cierto? Va aceptando sus experiencias como reales y se va volviendo un ser más auténtico. Entonces desde ahí pues se va generando esa congruencia, ¿sí? Entonces no se les olvide que él habla precisamente de esas tres cualidades. Creo que no sé si aquí en la siguiente diapositiva las mencionamos, que es entonces la congruencia, la empatía, y eso de consideración positiva e incondicional pues tiene que ver netamente con la aceptación. ¿Listo? Hasta ahí. Bueno, el modelo humanista recoge muchos más autores, ¿cierto? Lo que pasa es que, como les decía al inicio del encuentro, pues digamos que los dos pioneros o creadores en sí, pues son Maslow y Rogers, pero creo que les había mencionado en su momento que la logoterapia está enmarcada en el humanismo, ¿cierto? En la fenomenología, y la logoterapia de Viktor Frankl, ¿cierto? Que su libro principal se le conoce como El hombre en búsqueda de sentido, que se los puedo compartir al final de la clase también, ¿cierto? Es un libro que les recomiendo, es un libro que deben tenerlo dentro de su repertorio, porque pues nos enseña muchísimas cosas también para cuando iniciemos nuestro rol profesional de terapeuta, ¿cierto? Y es precisamente El hombre en busca de sentido, porque no sé quién conoce un poco la historia de Viktor Frankl, o si lo habían escuchado, o si quiere que les cuente en un No momentito. creo, no me he leído el libro. ¿No se lo ha leído? Yo me lo leí. Listo. Entonces, un poco, bueno, ¿quién más quiere que les cuente un momentico, pues así rápidamente? O sea, la historia de Viktor Frankl
es que, o sea, él Sí, es... profe. Sí, profe. Listo. Entonces, él llama a este libro El hombre en búsqueda de sentido porque él estuvo en los campos de concentración nazi, ¿cierto? Y él en estos campos de concentración nazi perdió toda su familia. Cuando yo hablo de toda su familia, hablo de padres, esposa, hijos, o sea, él quedó solo en el mundo, por así decirlo, ¿cierto? Cuando él en su oficina en Estados Unidos, él le contaba a su secretaria todo lo que él tuvo que vivir allá y la secretaria le decía, sígame contando, sígame contando, sígame contando. Y él le contaba y le contaba, pues yo me imagino que usted ser parte de estos campos de concentración y sobrevivir, usted tendría toda una novela para expresarla, ¿cierto? Resulta que de tanto él contarle a su secretaria todo lo que él vivió allí, en algún momento ya le dijo, mire su libro, ¿cierto? O sea, todo lo que yo le estoy entregando a usted acá ha sido de las experiencias que usted me ha contado y así se le da el nacimiento a la historia del hombre en búsqueda de sentido, ¿cierto? Que hace parte de la logoterapia de Víctor Frank. Y esto, como les digo, está enmarcado dentro del modelo humanista, dentro de la fenomenología. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver también con Profe, hola, yo quiero a que la comentar algo. enseñanza más bonita que me dejó el libro. Sí, dale, Y es que Elisa. Víctor comenta que no estar todo se lo va a dar, menos la forma de cómo va a decidir él actuar ante las situaciones que ocurren en su vida. Pueden quitar a la persona. Exactamente, Lisset. Pero se te entrecortó un poco a lo último, Lisset. No sé si nos lo vuelves a compartir, porfa. Eh, Víctor comentaba que al hombre le pueden quitar, como a él le quitaron todo, que lo único que no le pueden quitar a un hombre es la decisión de cómo actuar frente a las experiencias que se dan en su vida. O sea, cómo actuar frente a las cosas. Él dice que es la única libertad que le puede quitar a un hombre. Exactamente, Lisset. Muchísimas gracias. Entonces, yo tengo el libro en PDF que inclusive pues me lo compartió inclusive porque yo lo tenía era impreso, ¿cierto? No original, sino que pues en algún momento lo hice imprimir y lo argollé, pero en el semestre pasado un estudiante lo tenía en PDF, me lo compartió y pues por supuesto se los puedo compartir para quien quiera. Sí, yo se los comparto ahorita al final de la clase. Luis con las diapositivas, con la grabación y con el texto adicional que les dije que les iba a compartir. Listo. Entonces ya entrando, con gusto Luis, entrando a lo que tiene que ver con la dinámica, pues digamos que Freud creo que hemos conversado un poco, pues acá creo que también vamos a tocar algunas generalidades, pero básicamente vamos a hablar de Melanie Klein, de Margaret Mahler y de Freud, pues cierto. El método que se utiliza dentro de la dinámica pues es el análisis de los sueños, los errores que el ser humano comete al hablar y que son los que indican lo que en realidad está sintiendo una persona, ¿cierto? Es Melanie Klein, digamos que, a ver, se refiere a unas estructuras psíquicas, ¿cierto? A un aspecto de la organización del yo, ¿cierto? Es decir, que el niño, digamos, a ver, el niño o sea, Margaret Mahler hablan de un nacimiento psicológico que ahorita se los voy a especificar un poco más detallado. En el caso de Melanie Klein, pues habla precisamente de que cuando el niño logra esa separación de la mamá, debe tener una estructura sólida en su yo, ¿cierto? En ese sí mismo, ¿sí? Si no tiene esa estructura sólida, entonces es donde ya se recurre a una patología, donde se recurre a un fracaso en esa organización. Entonces tiene que haber digamos, o sea, una estructura muy sólida en ese sí mismo, en esa estructura yoica, ¿sí? Esa pues digamos que es como la teoría de las relaciones objetales como tal, ¿cierto? Un poco pues aquí de conceptos que les voy dejando frente al tema de las relaciones objetales, ¿cierto? Ya entrando entonces en lo que es Margaret Mahler, entonces Mahler propone digamos tres fases, una fase autística normal como la estamos viendo acá, una fase de simbiótica normal y una fase de separación e individuación, ¿cierto? Entonces,
cuando Margaret Mahler habla de esa fase autística normal, entonces habla precisamente de esa homeostasis que hablamos hace un momento, ¿cierto? De esa homeostasis organísmica que debe tener el niño en el nuevo mundo, ¿cierto? Es decir, en el mundo extrauterino, ¿sí? Porque digamos que el niño está acostumbrado pues a su vida pues cuando está pues en ese proceso de gestación, ¿cierto? Entonces acá digamos que ya el niño tiene que lograr un equilibrio fuera del útero, ¿cierto? Entonces ahí es donde se habla de esa fase autística normal, ¿sí? Una fase de simbiosis normal donde se debe empezar una fase leve de separación, ¿cierto? Porque es que en esa fase, digamos, simbiótica normal, el niño va constituyendo lo que se conoce como una unidad dual con la madre, ¿cierto? Entonces, esa unidad dual pues permite que el niño se diferencie del yo con el no yo, es decir, lo que él es con lo que es la mamá, ¿cierto? Entonces aquí logra reconocer a la mamá como esa persona que lo va a salvar, como esa persona que lo va a representar en ese mundo exterior, ¿sí? Y ya viene una parte final bueno, esa simbiótica infantil, como dice, es la incapacidad de ver a la madre como un objeto distinto, ¿cierto? Hace parte todavía de esa simbiosis normal, pero cuando ya se hace proceso de separación e individuación, es pues cuando ya el niño, aquí se da lo que se conoce como el nacimiento psicológico, ¿sí? Margaret Mahler refiere que el nacimiento psicológico nada tiene que ver con el nacimiento biológico, ¿cierto? Que el nacimiento biológico pues se da en el momento del parto y el nacimiento psicológico se da precisamente cuando el niño logra ese proceso de separación e individuación, es decir, que el niño ya es capaz de valerse por sí mismo en ese mundo externo, ¿sí? Que no necesita de su madre para ser independiente, para realizar, digamos, las diferentes cosas que el mismo mundo externo le va colocando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se da esa separación e individuación, cuando el niño ya es capaz de tener conciencia por sí mismo y se da esa separación, ¿cierto? Cuando el niño entiende que ya su mamá, pues, está ahí, pero que no después, digamos, o sea, que ya si la mamá no está, entonces el niño no va a sobrevivir, ¿cierto? El niño ya entiende digamos, ese concepto porque pues logra precisamente esa independencia. Listo, no sé si hay alguna pregunta desde estas dos teorías que les acabo de mencionar. Profe, cuando usted habla de la separación, individualización, podríamos hablar también de que no solamente sea en niños, sino en adultos. Ese nacimiento psicológico no se desarrolla. El bebé o el niño va creciendo sin hijos bombril, que nunca salen de la casa y siguen dependiendo de los padres, para todo, ni siquiera. Listo, Manuel. Listo, Manuel. Normalmente cuando encontramos este tipo de personas adultas, hacemos referencia más al tema edípico, ¿cierto? Al complejo de Edipo, que son, digamos, personas que nunca hicieron el proceso, ¿cierto? Porque es que ese proceso de separación e individuación normalmente se tiene que dar entre los 3 y 5 años, normalmente a los 4. ¿Sí? Porque es que el niño ya va teniendo pues un aumento en su conciencia, el niño ya va entendiendo que es algo separado de la madre, ¿cierto? Que es diferenciado, ¿sí? Y ya el niño empieza a tener una formación en los límites, ¿cierto? Nosotros vemos que el niño a sus 4 años ya de cierto modo va tomando una independencia, entonces ya va y por ejemplo hace una actividad sin tener la aprobación de la madre. Realiza diferentes, digamos, actividades que muchas veces pues requieren, digamos, de una supervisión, pero que ya él se siente en la capacidad de hacerlo. Me explico. Entonces, el bañarse solo, el comer solo, el
peinarse solito, vestirse solito, ¿cierto? Todo este tipo de, digamos, de comportamientos que ya van dando cuenta de ese nacimiento psicológico, ¿cierto? De esa conciencia que el niño va adquiriendo, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra, por decir, un adulto de 38, de 40, pues eso se ve mucho de que ni siquiera fue capaz de lograr, digamos, esa separación con su madre, porque no fue capaz de contraer un matrimonio, no fue capaz de, digamos, de hacer vida de pareja precisamente por ese temor a separarse de su madre. Entonces va más alineado con el complejo edípico, Manuel. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Profe, Hola. una pregunta. Por ejemplo, en el sistema simbiótica, cuando el bebé sale del útero de la madre, o sea que él sufriría como una especie de trauma por estar ahí 9 meses y salir ya, alejarse de la madre, que es como pues, desconectarse en cierta parte, pues como del contacto tan directo que tiene con ella, y ya con el paso de los días él vaya adoptando como esa independencia. ¿Sería así o lo entendí mal? Exactamente, Juliana. Igual por eso es tan importante, digamos, esos vínculos, inclusive de las relaciones objetales, también lo menciona Melanie Klein, ¿cierto? La importancia de ese vínculo inicial de la madre con su hijo, ¿cierto? De hecho, el primer vínculo que tiene el niño es con el pecho de la madre, ¿cierto? Cuando se alimenta. Entonces, por eso, la importancia de que este vínculo sea positivo, sea algo que el niño le permita satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Porque ya a medida que vaya avanzando, entonces el niño va a ir logrando ese equilibrio, va a ir logrando esa homeostasis que necesita fuera del útero, ¿cierto? En el mundo extrauterino. ¿Sí? Porque de cierto modo también hay, claro, porque la mayoría de los niños, la mayoría no, todos los niños nacen, ¿qué? A los gritos, ¿cierto? Llorando, porque pues cierto, de cierto modo hay una adaptación a ese mundo interno, ¿cierto? Y el hecho ya de estar fuera del útero, pues eso va a generar de cierto modo una ansiedad, va a generar situaciones, ¿cierto? Por eso, pues ese primer vínculo con la madre es vital, ¿cierto? Para el desarrollo psicológico del niño y para el desarrollo de su personalidad. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juliana, no sé si te respondí la pregunta. Antes, Valentina, qué pena. Tranquila. Sí, profe, perfecto, muchas Listo, gracias. perfecto, Valentina. Es una pregunta como, es que no sé si tiene que ver con el desarrollo de las etapas psicosexuales, pero es que, digamos, tengo un caso muy puntual, pues, que una vez me contaron y nació, pues, un amigo y desde muy chiquito la mamá le hablaba muy tierno, como, sí, toda la vida le hablaba muy tierno. Y ahorita pues tiene como 25 años y sexualmente le atrae cuando una mujer le habla de esa manera, como... No en diminutivo, sino como con voz muy tierna, como súper aguda y esa cuestión. Pero, o sea, no es necesariamente o sea, no piensa en la mamá cuando pasan esas cosas, es solamente como que es como un chip o un concepto que se le quedó ahí, pues no entiendo eso. De cierto modo, pues hay una adaptación, Valentina, ¿cierto? Por eso decimos que la importancia de esos vínculos en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces hay una adaptación a algo que le generó placer, que le generó, digamos, satisfacción por allá cuando su mamá le decía, pues, estas palabras, y a sus 25 años, pues, le gusta, ¿cierto? De que una mujer pues le hable, digamos, en estos conceptos, porque pues le va a generar esa, digamos, esa satisfacción que en esos primeros años sentía cuando era su mamá quien se dirigía a él de esa forma, ¿cierto? Entonces hay una adaptación, pero pues digamos que no tiene, digamos, como ninguna patología o ninguna situación que sea, digamos, como un síntoma de alerta, ¿no? Le gusta que le digan ni guñi guñi. Sí, ¿por qué no? Chévere. Con gusto. Bueno, entonces acá yo quiero dejarles como unas diferencias, ¿cierto? Porque una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es
la psicología dinámica, ¿cierto? Porque en el psicoanálisis siempre vamos a hablar de estructura psíquica, ¿cierto? En la dinámica vamos a hablar de relaciones objetales, que esas relaciones objetales van a ser o van ligados a que al tema de vínculos, ¿cierto? Y ahorita lo decíamos, la importancia del vínculo entre ese infante y esa madre, ¿cierto? En el psicoanálisis siempre vamos a hablar de pulsión, vamos a hablar de conflicto, en dinámica siempre vamos a hablar de adaptación y vamos a hablar de ambiente, ¿cierto? Cuando hablo de la dinámica hablo de Mahler, hablo de Klein, ¿cierto? Y la diferencia con el pensamiento freudiano que va más ligado al psicoanálisis, ¿sí? En el psicoanálisis vamos a hablar siempre de sexual, pulsional, ¿cierto? Desde lo dinámico siempre vamos a hablar de lo ambiental o ausencia de lo libidinal o lo que tiene que ver con lo sexual, ¿cierto? Entonces hay un poco que se enfrasca la diferencia entre lo que es el psicoanálisis, lo que es la psicología dinámica, ¿cierto? Creo que ya pues el concepto freudiano lo tocábamos hace 8 días en lo que tiene que ver con las instancias psíquicas del ello, el yo, ¿cierto? Y el superyo, entonces no me voy a detener mucho pues como en el concepto freudiano. Listo, para ya entrar un poco en lo que tiene que ver con lo cognitivo. No sé si alguien va a decir algo más. Listo, entonces acá en lo cognitivo yo quiero que ustedes pues diferencien algo, ¿cierto? Porque no es lo mismo de hablar del modelo cognitivo o de una escuela cognitivista, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos referencia a la escuela cognitivista, pues vamos a hacer alusión a Jean Piaget, a sus representantes, ¿cierto? Aquellos que rechazan el conductismo y aquellos que van a definir la psicología como una ciencia que estudia el comportamiento y las estructuras mentales, ¿cierto? Eso hablándolo desde la escuela cognitivista, pero cuando hablamos de la corriente cognitiva como, digamos, o sea, cuando yo digo que voy a ser cognitivo, ¿cierto? Es decir, que toda la estructura terapéutica lo voy a trabajar desde la cognitiva, entonces ya estoy hablando de conceptos completamente distintos, ¿cierto? ¿Y por qué distintos? Porque entonces ya vamos a hablar de unos principios de una terapia, ¿cierto? Y esos principios se enfrascan precisamente, voy a mencionar algunos, entonces hablamos que está basada en una formulación del paciente y sus problemas en términos cognitivos que evolucionan constantemente, requiere una alianza terapéutica sólida, esa alianza terapéutica ahorita la vamos a mencionar a mayor detalle. Enfatizan la participación activa en la colaboración, orientada en un objetivo y focalizada en un problema, enfatiza inicialmente en el presente, ¿sí? Acá vemos una diferencia, ¿cierto? Entonces, desde el humanismo siempre vamos a llamar al ser humano ¿cómo? Cliente, ¿cierto? Desde la cognitiva y desde la psicodinámica siempre va a ser paciente, ¿cierto? Otras diferencias que se enfrascan aquí, entonces desde la cognitiva y desde el humanismo siempre se va a enfatizar inicialmente en el presente, ¿cierto? De hecho, en el humanismo hay un concepto que es muy relevante que es el hoy y el ahora. El hoy y el ahora, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que es pues la cognitiva y la humanista siempre se van a enfrascar en el presente, es decir, en el hoy y en el ahora, mientras que sabemos que la psicodinámica va a estar, digamos, enfocada pues en las situaciones del pasado que pues están generando, digamos, situaciones problemáticas en el presente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la terapia cognitiva, digamos que el método pues es el modo en que procesamos la información y cómo esta pues puede hacer de que nuestra forma de pensar influya en nuestro propio comportamiento. Entonces, dentro de la terapia cognitiva siempre vamos a hablar de pensamientos distorsionados, ¿cierto? De pensamientos automáticos, de ideas irracionales. Digamos que estos son conceptos que van a aparecer constantemente dentro de la terapia cognitiva, ¿cierto? Entonces, cuando habla que tiene un límite temporal es porque nosotros por lo general como terapeutas desde la cognitiva vamos a definir con nuestro paciente el primer día que se va a tener entonces un acompañamiento inicialmente de tantas sesiones. Es bueno decirle al paciente porque el paciente también
cuando ya, por ejemplo, lleva 2 o lleva 3, entonces, y usted como terapeuta no le ha dicho, entonces él va a sentir que va a estar, va a ir, pero no va a llegar nunca como a concluir, ¿cierto? Ese proceso terapéutico. Entonces, por lo general nosotros en la primera cita, cuando trabajamos desde la cognitiva, le decimos al paciente, hacemos una proyección inicial, ¿cierto? Vamos a tener 10 sesiones, durante las 10 sesiones vamos a trabajar ¿cierto? Como todo lo que usted espera hacer con el paciente. Puede que... Le crea como una expectativa propia. Exactamente. Puede que usted por allá en la octava, en la novena sesión, usted le diga, vamos a necesitar unas 2 sesiones adicionales, o definitivamente en la sesión 10, entonces concluimos con el proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces digamos que esos son principios de la terapia cognitiva, ¿sí? Cuando hablamos de esa conceptualización cognitiva, entonces dice, proporciona al terapeuta el marco para la comprensión del paciente, ¿sí? Por ejemplo, preguntas, que esas son las que uno siempre se tiene que hacer al momento de iniciar el proceso terapéutico. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente, cierto? Nosotros desde que iniciamos con nuestro paciente ya estamos en la búsqueda de ese diagnóstico. ¿Y cómo lo haríamos, Clara o quien quiera? ¿Cómo lo haríamos, cierto? El paciente llega por primera vez, entra a su consultorio y entonces inmediatamente usted, terapeuta, está evaluando todo, ¿cierto? Para identificar cuál es el posible diagnóstico de ese paciente. ¿Cómo lo haríamos? Pues mirando Profe, su con la comportamiento. observación. Con la observación, exactamente. ¿Cierto? ¿Qué ibas a decir, Clara? No, observando su lenguaje corporal, su forma de mirar, su forma de tono de voz. Entonces me dicen, no, este está más atrás que, como dicen las abuelas, más atrás que no sé qué, pero uno ya va como creándose un concepto del paciente, si va a ser fácil o difícil el trabajo con él. Exactamente. Mira, inclusive, por lo general, una muy buena estrategia es que usted, terapeuta, ubique las sillas, ¿cierto? En cierto, como digamos, como en un espacio determinado, ¿cierto? Entonces, donde el paciente se sienta, ya te está dando una información, ¿cierto? Sí, total. Exactamente. La forma en la que el paciente llega, ¿sí? Debes tener inclusive en tu consultorio un espacio para que él coloque el suéter, el bolso, o sea, todo lo que el paciente haga desde ese instante en que cruza la puerta al consultorio, ya usted le está dando una información relevante que desde la cognitiva se considera vital para el proceso, ¿cierto? Para Son definir como las precisamente ese conductas que diagnóstico. uno les está observando en todo momento. Como observar Exactamente. el lenguaje no verbal del paciente, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Entonces aquí vemos cuáles son los problemas actuales, cómo se desarrollaron y cómo se mantienen, ¿sí? Qué creencias y pensamientos disfuncionales están asociados con los problemas, qué reacciones emocionales, fisiológicos y conductuales están asociados con su pensamiento. Entonces, si miramos dentro de la conceptualización cognitiva, siempre se va a hablar mucho de ese pensamiento, se va a hablar mucho de esa creencia, porque enseguida vamos a tocar un poco más a profundidad lo que es el pensamiento y lo que es una creencia, ¿cierto? Porque desde la cognitiva siempre nos vamos a enfocar netamente en esto, ¿cierto? Vamos acá, adelantando un poco. Entonces, siempre vamos a hablar de que hay unas creencias unas creencias intermedias, unas creencias centrales y unos pensamientos automáticos. ¿Ustedes habían escuchado algo de esto? No. Profe. Entonces, hablamos de que hay unas creencias centrales, ¿cierto? Que son esas, digamos, a ver, como por así decirlo, son creencias nucleares, que son las que constituyen el núcleo de lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, nuestros valores, forma de pensar, que son, digamos, creencias más firmes e inamovibles, ¿cierto? Esas son las creencias, digamos, nucleares o centrales, ¿cierto? Existen unas creencias, digamos, periféricas o intermedias, que acá las llamamos como actitudes, reglas o suposiciones. Digamos que estos son aspectos más secundarios, ¿sí? Entonces, por así decirlo, son más fáciles de cambiar, tienen, digamos, mayor relevancia menor relevancia que las creencias centrales, ¿cierto? Porque, supongo, un ejemplo de una creencia central, yo soy varón, ¿cierto? Entonces, como varón, yo puedo determinar que soy heterosexual
porque me gustan las mujeres. O como varón yo puedo determinar que soy homosexual porque me gustan los hombres. Esa creencia nadie la puede modificar, ¿cierto? ¿Cuál podría ser una creencia intermedia frente a ese concepto que estoy hablando? Profe, por ejemplo, que los hombres no lloran. Puede ser una creencia intermedia, ¿cierto? ¿Cuál más? Que no pueden tener el pelo largo o algo así. Exactamente, ¿cierto? El tema entonces es que como yo soy varón, ¿cierto? Entonces no puedo tener el arete, no puedo tener el pelo largo, ¿cierto? Que ya van más ligados como a una cultura, como a una tipología, ¿cierto? Entonces por eso se habla de que... Hola. No poder usar el color rosado. Esa es una que aparece mucho, ¿cierto, Luis? Esa es una que aparece mucho. Es que como es hombre, entonces no puede utilizar el color rosado. O sea, es homosexual porque le gusta el rosado, ¿cierto? Entonces, por eso esas creencias intermedias, como lo referencia aquí, son actitudes, reglas y suposiciones, son fáciles de cambiar, ¿cierto? Porque la creencia central no se puede cambiar, ¿cierto? Y luego viene... Sí, adelante. También existe, en esa creencia intermedia podría ser un varón, pero tiene muchos ademanes, o es muy delicado. Entonces, pero no significa de que sea homosexual, ni que le gusten los hombres, es heterosexual, pero su forma de ser es muy delicadito. Exactamente, Manuel, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí confluye todo lo que tiene que ver con creencia central, que es la principal o creencia nuclear, ¿cierto? Las creencias intermedias, ¿cierto? Que son las que, digamos, se pueden modificar con mayor facilidad, y luego viene pues lo que tiene que ver con pensamientos automáticos, que pues estos ya van, digamos, definidos más por un carácter impuesto, ¿cierto? Impuesto ¿por qué? Precisamente por esas creencias, ¿cierto? Entonces, son pensamientos que por lo general suelen aparecer al fluir un pensamiento normal, ¿cierto? Y que van condicionando pues una dirección o un curso como tal, ¿cierto? Entonces, para darles como un ejemplo más claro, espérenme que voy por acá es que quiero, bueno, entonces acá les quiero dar como un ejemplo. Entonces, aparece una creencia central, es que yo no merezco el amor de nadie, ¿cierto? Aparecen entonces ya unas creencias periféricas que son entonces no te va a dar bola, igual te vas a quedar sola, te va a terminar dejando, estás fea. Entonces, ¿cuál puede ser un pensamiento automático? Que todo eso es verdad. Sí, pero ¿qué más podría ser? Que no nació para el amor. Profe, buenas noches. Sí. Justamente el que está en el centro, no merezco el amor de nadie. Exactamente, Juan, pero entonces ya cuando aparece el pensamiento automático ya es, digamos, un poco, o sea, ya cuando la persona empieza, por así decirlo, a darse más duro, ¿cierto? Entonces dice, No vale la pena. Exactamente, es que definitivamente es muy difícil, no vale la pena buscar el amor de alguien, ¿cierto? Exactamente. Sí, profe, como cuenta la canción Juan Gabriel, yo no nací para amar, no nací pues para nada de eso. Exactamente. O sea, profe. Sí, adelante. O sea, profe, que en este caso un pensamiento automático puede ser optar por el suicidio. Puede ser, ¿cierto? O sea, realmente no merezco, o sea, es muy difícil, no merezco esto, prefiero morir, ¿cierto? Ese puede ser un pensamiento automático, porque es que son pensamientos fugaces, son pensamientos rápidos, ¿cierto? Entonces puede que en algún momento llegue a su mente este tipo de, digamos, de pensamientos, ¿cierto? Porque es Profesor, que... sí, adelante. Profe, los pensamientos automáticos siempre son negativos. Claro, o sea, el pensamiento automático por lo general son negativos, José. ¿Sí? Y el pensamiento automático, para acabarle complementar a José, siempre va a venir alineado con
con unas sensaciones, ¿cierto? Entonces por eso con lo que decía hace un momento Carlos, el que es que de verdad no vale la pena, entonces prefiero no vivir, entonces eso va a traer consigo también unos, digamos, unos comportamientos emocionales, unos comportamientos conductuales y unas características fisiológicas, ¿cierto? Entonces acá en la siguiente diapositiva vemos un poco esto. Entonces aparece la creencia nuclear, supongamos soy incompetente, ¿cierto? Luego viene una creencia periférica que es si yo no entiendo algo perfectamente soy un tonto. Entonces, hasta ahí tenemos la creencia nuclear y la creencia periférica, ¿cierto? Entonces vamos a llevarlo a una situación, leer el libro, ¿cierto? Entonces supongamos que cuando se hace lectura del libro, que eso pasa mucho en psicología, entonces decimos es demasiado difícil, nunca lo comprenderé, ¿cierto? Entonces mire ya el pensamiento automático, ¿cierto? Estamos partiendo de una creencia nuclear que el estudiante es incompetente, ¿cierto? O el estudiante se cree incompetente, ¿cierto? Llegamos a una creencia periférica donde decimos es que si yo no entiendo algo perfectamente, yo soy un tonto, ¿cierto? Y se detona una situación, ¿cierto? Y la situación es que el docente de epistemología los puso a leer un libro demasiado enredado y entonces yo llego y digo, es demasiado difícil, nunca lo comprenderé. Ahora, llegamos a que el docente les dice es que para mañana hay evaluación de ese libro, me deben entregar una síntesis de ese libro y entonces empiezan a aparecer unas reacciones. ¿Cuál sería una reacción emocional frente a ese pensamiento automático? Frustración, Llorar. Rabia. Ansiedad. Exacto, tristeza, Profe, una rabia. pregunta. ¿Sí? Impotencia. Una pregunta, profe. Suponiendo, esto también tiene que ver, por ejemplo, cuando un niño es abusado sexualmente, que él posteriormente ya decide, no sé, una niña, en el caso de una niña es abusada sexualmente y la niña decide nunca jamás volver a tener intimidad con un hombre y cambia de sexo. ¿Tiene que ver? No, pues digamos esto, Viviana no va tan alineado con el ejemplo que estás colocando, porque es que digamos que frente a esa situación ya hay un daño, ¿cierto? Porque es que el pensamiento automático, pues como decía hace un momento, o sea, suele aparecer de situaciones, pues digamos donde, o sea, que él tiende como a percibirlas erróneamente. En cambio, cuando hay un abuso sexual de por medio, eso ya no es en que la niña lo está evidenciando de manera errónea, ¿cierto? Como no es. Porque es que la creencia nuclear de soy incompetente es una creencia que la persona se está haciendo a sí misma, ¿cierto? Pero que no viene detonada de, digamos, de una situación como un abuso, ¿sí? En cambio, el abuso, pues ya es una situación que genera un daño, ¿cierto? En su estructura, en su yo, en su forma de ser, de pensar, de actuar, ¿cierto? Y cuando no hay un acompañamiento terapéutico adecuado, pues precisamente conlleva eso, ¿cierto? Entonces a un temor ya por, digamos, por la figura masculina, quererse entonces a sentir atracción por personas del mismo sexo, ¿cierto? Pero es porque ya hay una situación que, ¿cierto? Que detona y que es muy grave, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de creencias, son situaciones de la cotidianidad, ¿cierto? Porque es que el hecho de yo decir que soy incompetente, pues yo me lo estoy creyendo, ¿cierto? Y puede que no sea incompetente, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de situaciones cotidianas que nada tienen que ver con un detonante tan grave como lo es un abuso. ¿Cierto? Comprendo, sí. Así es, Viviana. Entonces, ahí en el ejemplo que íbamos, entonces, soy incompetente, si no entiendo algo perfectamente, soy un tonto. Entonces ustedes decían, listo, una reacción emocional es tristeza, rabia, ansiedad. Una reacción conductual, ¿cuál puede ser? La más importante, ¿cuál sería? Vamos a mirarnos en el escenario. Ustedes, por lo general, empezaron a estudiar psicología, pues yo sé que eso no pasa con ustedes, eso pasa en China, ¿cierto? Pero supongamos que ustedes empezaron la carrera, pero ustedes desde que empezaron la carrera se decían, no, es que soy incompetente, es que definitivamente no voy a ser capaz. Empezamos con la creencia periférica, ¿cierto? Ya la que es secundaria. Si yo no entiendo algo perfectamente, soy un tonto. No, y definitivamente termino la clase de epistemología y la verdad, yo soy un tonto, soy una tonta, yo no entiendo nada. Y el docente pone un libro hoy, empiezan a leerlo, es demasiado difícil, no lo comprendo. ¿Cuál sería la reacción conductual?
desistir de la carrera. Renunciar. Sí, Pero, cancelar la materia. pero eso ya es extremo, ¿cierto? En ese instante, ¿cuál sería la reacción conductual? Ponerme a llorar de la rabia. Hostia. O no Todavía, hacer el trabajo. todavía no hemos dado con él. Mejor dicho, el que me lo diga le coloco un punto, pues. Ay, no. Hacerse el A enfermo, ver. Vuelve profe. pregunte, profe. ¿Cuál sería la reacción conductual instantánea? Pues, profe, yo pienso que arriar un madrazo me Insultar al esa- profesor. Profe, puede ser buscar ayuda. Profe, hola, No, buenas porque si es noches. pensamiento automático, ni siquiera, porque eso ya es míralo Ay, con profe, lógica. estoy en una cosa. O sea, buscar ayuda ya es Profe, míralo con la ¿podría lógica, ser ¿cierto? llegar a la frustración? La La frustración, frustración inmediata. la frustración ya está. Bueno, la hermana Dayana va por donde es. La hermana Dayana va por donde es. La reacción inicial, ¿cuál sería? Cerrar el libro y no Cerrar el querer libro. leer. Exactamente. Y después de cerrar el libro, ¿qué se viene? Madrear Tirarlo a al la basura. profesor, arrear la irritabilidad con el primero que le hable, Y la buenas frustración, noches, y profe, entonces, ¿no? ¿qué tienen de buenas? Llorar. Llorar, ¿cierto? Huir, ¿cierto? Muchas reacciones que van a Echarle aparecer. la culpa a todo el mundo, Echarle profe. la culpa a todo el mundo, que eso es una idea irracional, por supuesto, Clara. Culpabilizar a los otros de lo que me sucede a mí, Sí, ¿cierto? ay, ¿cómo nos ponen este libro? Este profesor de epistemología, ¿cómo nos Exacto. ponen a leer esto? Que los retos de la Es, psicología. No, eh, no. perdón. Entonces, lo primero que hace la Bueno, persona entonces punto para todos, ¿no? Los que estamos. pues en ese 32 sentido, puntos en ese nada sentido más. sería para la hermana que fue la que puso la clave ahí pues de no leer el libro, Oh, ¿cierto? Pero faltó decir cerrarlo, ¿cierto? Porque sería el acto pues primario que usted hace en ese Bueno, momento, ¿cierto? 0.5 para uno y 0.5 para Pues otro. si dividimos un punto en 33 participantes, yo creo que no toca ni a punto, ni a punto. Póngaselo a la hermana. Listo, ahí vamos, ahí no dejamos de hablar con la hermana Dayana, listo. Y mejor para no fisiolo... dividir, pónganos a todos un punto y ya. Es más fácil. Dividir a esta hora de la noche, ¿no? Ya es ahora, ¿cierto? Profe, Pero Navidad en octubre. imagínate, ya pidiendo Navidad sabiendo que todavía nos falta un poco más de un mes. Y no creo que sea fiesta de brujitos. Quedan 72 días para Navidad, exactamente. Valentina, vea qué bien. Yo la verdad ni me pongo en función de eso. El día que llegue, llegó, porque me creo que me va como mejor, ¿cierto? Pero maravilloso, ¿sí? ¿Y cuáles serían las, digamos, que aparecería a nivel fisiológico? Que uno se descompone, profe, no le provoca ni enfermado. Llora y después no duerme. Le da migraña, le da de todo. Pesadez en el abdomen, migraña, dolor en los hombros, ¿cierto? Dolor de Se baja cabeza. uno de nota. Pero yo creo Exactamente. que la que más puede infundir ahí es como la tristeza. Más raro. Exactamente. O sea, realmente pues la tristeza es emocional, ¿cierto? Por eso decíamos que la reacción emocional va a ser la tristeza. Conductual, entonces, cerrar el libro. Y fisiológico, pues ya todo lo que ustedes están diciendo, se pierde el sueño, dolor en el abdomen, de cabeza, migraña, cansancio y todo lo que se puede detonar de ahí en adelante. Pero partimos de qué? En el modelo cognitivo, de una creencia nuclear que es errónea, ¿cierto? Porque es que si usted se siente incompetente porque perdió un examen o se siente incompetente porque, ¿cierto? Pues por situaciones que nada tienen que ver con su capacidad, ¿cierto? Y esa creencia nuclear entonces ya me lleva a una creencia periférica, que entonces soy un tonto, ¿cierto? Porque es que yo no entiendo, ¿sí? Y Pero ya, venga. hola, voy. Profe, perdón. Entonces lo fisiológico siempre va a ser las afecciones o las dolencias o lo que se sienta en el cuerpo físico. Exactamente, El Juliana. estado de Y ánimo, que todo son las eso. que nosotros, de las que nosotros tenemos que partir, ¿cierto? Por eso es que pasa muchísimo que el paciente va al médico por un dolor recurrente de cabeza, por el cansancio, por todo lo que ustedes acabaron de mencionar. Y no le sirven las pastillas. Entonces, si va a la EPS y siempre es tómese el acetaminofén, tome eso, y no le sirve. ¿Eso qué quiere decir? Que es digamos,
la situación por la que él está pasando en ese momento no la está detonando algo orgánico, ¿cierto? Sino que es algo ya a nivel, digamos, de depresión, ya a nivel de lo que está viviendo en su cotidianidad, Profe, sí, emocional, sí, adelante. profe, lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. Exactamente, ¿cierto? Entonces, creo que ustedes se inspiraron muchísimo en la participación del foro y va muy alineado con esto, ¿cierto? O sea, la jaqueca del personaje de Nietzsche, ¿cierto? Que va muy alineado con lo que estaba viviendo, con el enamoramiento que tenía hacia Salomé, ¿cómo es? Sur Salomé. Sur Salomé, exactamente. Entonces, es eso desde el modelo cognitivo lo que nosotros como terapeutas siempre vamos a entrar a revisar, ¿cierto? A entrar a investigar, a entrar a indagar. Por eso es tan importante lo que les decía desde que el terapeuta, desde que el paciente entra a su consultorio, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a hablar de la terapia racional emotiva de Ellis y de la terapia cognitiva de Beck desde la terapia cognitiva, ¿cierto? Cuando hablamos de terapia como tal, ¿cierto? Entonces, desde Beck siempre vamos a hablar de 4 conceptos importantes. Entonces, evaluaciones inadecuadas de hechos, atribuciones inadecuadas, autoevaluaciones inadecuadas y expectativas irrealistas, ¿cierto? Entonces, cuando él habla de esas evaluaciones inadecuadas de los hechos, entonces va más alineado con ese tema de la percepción, ¿cierto? Es que una situación, algo como lo que decíamos Jero, que estoy Hola, en clase. dígale a Jero que saludos, Yeleni. Yeleni, no hay ningún problema. Entonces, Profe, qué pena. no se preocupe. Hacemos una evaluación inadecuada de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, hay gente que con ese tema del COVID, ¿cierto? Se afecta mucho más que otros, ¿cierto? Entonces hay personas que, aunque no tienen el COVID, ni tiene personas allegadas al COVID, entonces cuando usted habla con ellos, empieza a evidenciar que están, digamos, haciendo una evaluación inadecuada, ¿cierto? Por un temor, por una ansiedad, por situaciones que se están detonando a raíz de lo que está sucediendo con la pandemia, ¿cierto? Pero si lo miramos desde la realidad es una evaluación inadecuada, ¿cierto? Entonces, ahí él lo dice como una distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión? ¿Qué es el concepto de distorsión? Algo que está torcido, ¿cierto? Y cuando hablamos de distorsión cognitiva, ¿qué quiere decir? Es una distorsión de ese conocimiento que yo tengo hacia alguna situación específica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa evaluación inadecuada de los hechos, es precisamente cuando el paciente empieza, es que tengo una situación muy particular con mi familia, con mi esposo, bueno, algo como por ejemplo, no sé si fue Clara, que creo que decía que después de la separación Sí. ya fue libre, ¿cierto? Entonces, les voy a contar aquí una específica de una paciente, ¿cierto? Uno, por ejemplo, para mantener el secreto profesional, pues no menciona nombres, pero alguna vez una paciente me empezó a mencionar todo lo que estaba viviendo con su, bueno, yo no sé si Clara se va a sentir identificada, espero que no, todo lo Hágale, que estaba profe. viviendo con su pareja, pues que era una persona que le gustaba el alcohol, y aparte de que le gustaba el alcohol, entonces llegaba, digamos, a tratarla mal, a dañar el ¿Quién le ambiente. contó? Ay, no, ¿quién le contó? Entonces, cuando la persona empieza, y entonces usted como terapeuta tiene que llevar a qué, a que precisamente la persona encuentre eso que hizo Clara, ¿cierto? Si yo ya sé cuál es la solución, entonces yo debo llevar a mi paciente a que él solito encuentre precisamente qué tengo que hacer para darle, digamos, solución a eso y yo lograr ese equilibrio que estoy necesitando. ¿Sí? En el caso de Clara lo hizo sin la necesidad de un paciente, de un Con terapeuta, 3 perdón. hijos a bordo, pero para afuera nos vamos. ¿Para afuera o para afuera se fue el A señor? ver, sí, hay que tomar decisiones. Exacto, ¿cierto? Entonces, una atribución inadecuada en ese ejemplo, para que sigamos en el ejemplo de Clara o de, digamos, de la paciente X, una atribución inadecuada cuando usted está hablando con su paciente, ¿cuál puede ser? Mire el concepto, atribuciones causales erróneas que mantiene el sujeto sobre su conducta. Entonces, ¿cuál sería una atribución inadecuada? Profe, puede ser cuando dicen, ay, es que yo no me separo por los hijos. Exactamente.
Exactamente, Juliana. Perdón, que esa es la justificación que más dan las mamás. Exactamente. No, Que se por los tienen que hijos. quedar ahí por toda la vida porque el matrimonio es para toda la vida. Exactamente, ¿cierto? Todo ese tipo de atribuciones que se van a... Profe, y también él me pega porque me quiere. Exacto. Y sobre todo las mujeres que son maltratadas, ¿cierto? Es que esos golpes significan amor, es que lo que él hace significa que me quiere, ¿cierto? Mira esas atribuciones inadecuadas que está dando su paciente, ¿cierto? Ahora, usted terapeuta no le va a decir, usted sí es una vieja muy boba, pues ¿por qué no sale y se va? Usted tiene que llevar al paciente a que él se dé cuenta, ¿cierto? Algo como lo que hizo Clara, ¿cierto? A que él se dé cuenta que la raíz del problema no es ella, porque es que esa es la atribución inadecuada que se dan. Y eso se ve mucho con las mujeres que son maltratadas, ¿cierto? Que esas atribuciones inadecuadas es que yo me lo busqué, ¿cierto? Es que en realidad yo tengo que estar con él en la intimidad porque si no, entonces él me pega. Es que, ¿cierto? Entonces van apareciendo un montón de situaciones que usted ya terapeuta sabe para dónde tiene que coger o para dónde tiene que orientar el proceso. Eso hay que decirle, profe, no traiga peinilla que aquí le doy. Pero es básicamente... Profe, Hola. perdón, pero ahí tiene que ver mucho también la desvalorización de la persona. Total. Eso, autoestima. Pero va muy alineado exactamente con esos autoesquemas, ¿cierto? Entonces la persona no se valora a sí misma, tiene una imagen desdibujada de lo que es como persona y de lo que vale como persona, ¿cierto? Entonces ya usted terapeuta va dando cuenta de eso, ¿cierto? Que es una persona con baja autoestima y por esa baja autoestima permite que se den ese tipo de situaciones en su contexto. Entonces hay unas atribuciones inadecuadas, hay unas autoevaluaciones inadecuadas, porque una autoevaluación va muy alineado con lo que yo decía ahorita, es que él me pega porque me lo merezco, ¿cierto? Entonces va muy alineado con eso. Y unas expectativas irrealistas. Sí, Julián. Hay algo también muy importante que la persona se siente culpable y eso es muchas veces lo que hace que se quede ahí muchos años. Exactamente, ¿cierto? Que ahí ya va donde va esa expectativa irrealista, ¿cierto? Mire lo que hablamos de las expectativas irrealistas, predicciones erróneas o inadecuadas que mantiene al sujeto sobre lo que puede esperar de los demás, el terapeuta o la terapia. Entonces, en ese mismo ejemplo que estamos trabajando, ¿cuál sería una expectativa irrealista de esta mujer? Él va a cambiar. Él va a cambiar, ¿cierto? Amiga, Entonces, date cuenta. exactamente, ¿cierto? Entonces, ahí va enfocado en estos 4 conceptos la terapia cognitiva de Beck. Ahora, él habla de unas conductas maladaptativas, de unos supuestos personales y unos esquemas maladaptativos tempranos o unos esquemas tempranos, ¿cierto? Entonces, esas conductas maladaptativas, pues son esas conductas que también se van... Vamos a en el mismo ejemplo, o sea, yo quiero como darlo en este ejemplo porque ya cuando ustedes tengan a su paciente en el consultorio, pues van a dar cuenta que todos estos conceptos se pueden presentar en muchos aspectos relevantes de la vida, ¿cierto? Pero una conducta maladaptativa frente a lo que estamos hablando, ¿cuál puede ser? Vamos a mirar, el concepto dice, estrategias de acción inadecuadas o deficientes usadas por el sujeto para resolver sus problemas. ¿Cuál podría ser entonces una conducta maladaptativa y que afecta a todo el sistema familiar? Pensar que es que el Por sujeto ejemplo, está enfermo, ¿no? Y que qué pesar. Esa puede ser una, pero la peor, ¿cierto? Cuando profe, usted... permitir que lo maltraten a uno o sea, y callar, o sea, hacer silencio puede ser una. Esas, pues esa también, pero la más, cuando hablamos ya de conductas maladaptativas, ya le doy la palabra, es cuando dice negar la realidad, listo, Caterina, es cierto, pero una conducta maladaptativa, porque ahí es cuando ya, digamos, hay una acción, ¿cierto? Entonces supongamos, yo, paciente X, ¿cierto? Entré al consumo de licor o al consumo de sustancias psicoactivas precisamente por el maltrato que me ejercía esa persona, ¿cierto? Entonces ya estoy adquiriendo una conducta maladaptativa, ¿cierto? Porque se entregó al licor, se entregó al vicio, producto de esa situación, exactamente, ¿cierto? Entonces ya con esa conducta maladaptativa también van apareciendo unos supuestos personales, que cuando hablamos de supuesto, ¿a qué hacemos relación? ¿A qué hacemos relación cuando hablamos de supuestos?
usar excusas o buscar como a la culpa del otro, a la culpa de... para justificar sus acciones Exactamente. autodestructivas. Exactamente, que nada tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Y ya los esquemas maladaptativos tempranos pues van muy alineados con esas conductas maladaptativas, ¿cierto? Como dice acá, supuestos relacionados con el central del problema, ¿cierto? Acá tengo que mejorar un poquito la redacción, me disculpan, pero va muy alineado con esa conducta maladaptativa, ¿cierto? Entonces ya el esquema es que yo definitivamente entonces me quedé en el licor o me quedé en el consumo de sustancias. ¿Y por qué digo que afecta al sistema familiar? Porque entonces si ustedes, yo paciente, estoy tomando, por decir, un barbitúrico, estoy tomando una medicación para bajar la ansiedad que me produce estar con esta persona, el temor, el miedo, yo le estoy enseñando a mis hijos a que eso alivia la infelicidad, ¿cierto? Entonces ya no tenemos un problema, ya tenemos 2, 3 y hasta 4 problemas, y dependiendo de la cantidad de hijos que pueda tener esa persona, ¿cierto? Entonces, Es el legado que uno le va dejando. exactamente, ¿cierto? Entonces, ahí como un poco para explicarles la terapia de Beck. Las fases generales del proceso, entonces, una primera etapa que es la conceptualización del proceso y la observación, creo que lo hablábamos ahorita, ¿cierto? La importancia de estar muy pendiente de esos primeros actos de nuestro paciente. Llegó, dónde se sentó, dónde ese paciente se sienta, como yo les decía ahorita en la mitad del encuentro, es relevante, ¿sí? Porque ya me está dando una información que también vamos a aprender en psicodiagnóstico, ¿cierto? La segunda etapa, entonces, generar unas alternativas, que también lo hablábamos, ¿cierto? Entonces, es decirle al paciente que vamos a tener tantas sesiones, durante las sesiones vamos a aplicar algunos test, vamos a hacer unas tareas, desde lo cognitivo se permite todo ello, te vamos a leer un libro y de ese libro entonces vamos a iniciar la próxima sesión, ¿cierto? O vamos a ver este video y vas a hacer una reflexión y con esa reflexión vamos a iniciar la próxima sesión, ¿cierto? Entonces, ahí donde se habla de generar alternativas. Y una tercera etapa que es mantenimiento, generalización y prevención de recaídas, que esto ya va más alineado con el seguimiento, ¿sí? Usted terminó con su paciente, hoy es la 10ª sesión, entonces la idea es que el paciente, bueno, y no necesariamente cuando termina, sino que usted le dice a su paciente, nos vemos en 8 días, ¿cierto? Entonces, claro, en 8 días pueden pasar tantas cosas que detonen todo lo que ya se ha construido. Entonces, es precisamente buscar estrategias para que se mantenga esa generalización de lo que ya ha logrado y prevenir precisamente, como dice acá, la recaída, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los procesos terapéuticos en las EPS son tan complejos? Porque es que usted en una EPS nos vemos en un mes. Si una terapia de cada 8 días es difícil mantener esa prevención de caídas, imagínese usted en una terapia de cada mes, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de que usted al inicio le propone a su paciente que sea cada 8 días, y ya cuando usted ha pasado la mitad del proceso y ve que el paciente pues va logrando precisamente logrando ese equilibrio, entonces ya le propone cada 15 y ya por allá las últimas 2 o 3 sesiones cada 20, ¿cierto? Pero no de entrada, después de la primera sesión nos vemos en un mes. ¿Listo? Entonces, el esquema básico de la terapia cognitiva, ¿cuál es? Pensamientos, emociones y conductas. ¿Qué será eso? Frente a lo que hemos hablado hasta acá. Pienso, luego genero emociones y basado en esas emociones actúo. Ajá, ¿cierto? Entonces llega un pensamiento. Por lo general, cuando nosotros hablamos con nuestro paciente, yo soy muy dado a preguntarle, bueno, ¿qué cantidad de esos pensamientos son positivos? Y la gran mayoría dicen, si mucho, un 10, un 20. Entonces la gran mayoría de pensamientos siempre van a ser negativos, ¿cierto? Esos pensamientos van a generar una emoción, que ahorita las miramos, tristeza, ansiedad, ¿sí? Y esa tristeza y ansiedad pues va a generar una conducta, ¿cierto? ¿Qué conducta? Irritabilidad, insisto, la persona saluda, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Cierto? Entonces, y muchas otras conductas que hay veces pueden llegar a ser extremas, que pueden ir a golpes, pueden ir pues a diferentes situaciones que se pueden detonar de acuerdo a la situación. Entonces, ese es como el esquema básico de la terapia cognitiva. Y el terapeuta cognitivo debe tener también 3 cualidades muy similares a las que propone Rogers, pero acá entonces hablamos de una aceptación, de una autenticidad y nuevamente de una empatía, ¿cierto? La TREC es la terapia racional emotiva de Albert Ellis, ¿cierto? Entonces, como les decía hace un momento, acá en la terapia cognitiva hablamos de dos, de
de Albert Ellis, que es la terapia racional emotiva, y de Aaron Beck, ¿cierto? Igual yo les voy a compartir un documento en el que pueden ampliar un poco más la información que, pues, que acá estamos estudiando, ¿cierto? El ABC de la TREC, entonces, habla de una parte inicial o una parte A, que son los acontecimientos activantes, ¿cierto? Y son preguntas que se tienen que ir dando, como qué sucedió, cómo percibió la persona eso que sucedió y cómo lo evaluó, ¿cierto? Porque es donde se centra la mayoría de problemas que tiene nuestro paciente, porque hay unos acontecimientos y entonces si la persona no tiene la suficiente capacidad para afrontar ese acontecimiento, entonces ahí es donde se va generando la situación problema, ¿cierto? Luego viene una parte que son las creencias, que ya lo hablamos hace un momento, ¿cierto? Entonces esas creencias, pues, racionales o irracionales, por lo general son irracionales, ¿cierto? Porque cuando usted tiene su paciente enfrente, son muy pocas las veces que le va a hablar de una creencia racional, ¿cierto? O sea, hablar de una creencia positiva, ¿sí? Por lo general siempre van a ser irracionales, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esas creencias irracionales? Que no tienen una lógica consistente, ¿cierto? Vamos otra vez al ejemplo. Entonces, la persona le va contando a uno todo esto y usted como terapeuta sabe que es lo mejor que lo deje, ¿cierto? Pero como uno no puede hacer eso, sino ir llevando a la persona a dar cuenta de, entonces, por eso no tiene una lógica consistente, porque es que la señora le está reportando todo lo que lo hace sufrir esta persona, y ¿por qué no toma la determinación simplemente de irse? Y no toma la determinación, ¿por qué? Por todo lo que decía, no sé si ahorita si fue Valentina o no recuerdo quién era la que comentaba, porque entonces hay una debilidad en la estructura y en la personalidad de esa persona, en ese yo, ¿cierto? En esa estructura de ese ser. ¿Sí? Hay una debilidad, entonces esta persona conoce esa debilidad y lo que hace es aprovecharse para hacerla sufrir, ¿cierto? Pero usted como terapeuta dice, pero es que no tiene una lógica, o sea, la persona ya tiene la respuesta, y la respuesta es simplemente, pues déjelo, ¿sí? Entonces va desde ahí. Profe, Sí, perdón. Y hay muchas personas, por ejemplo, que intimidan al otro diciéndole, si se va, me suicido. Entonces el otro le da miedo que se quite la vida. Exactamente, ¿cierto? Y pues finalmente unas consecuencias, entonces, ¿qué detona pues esos acontecimientos, ¿cierto? Todo lo que ya usted está hablando con su paciente, y finalmente un debate filosófico-científico que va pues ya más ligado a ese diálogo que usted va teniendo con su paciente, ¿cierto? Como dice acá, desde un concepto humanista es buscar esa autoaceptación, ¿cierto? De ese paciente que está manifestando toda una situación que le está afectando en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces eso se conoce como el ABC de la TREC, y finalmente la evolución y el seguimiento, un poco lo que hablamos hace un momento, que es determinar que esa idea irracional que tiene ese paciente pues ya se haya convertido en una idea racional. Entonces lo que hablamos con Clara, no recuerdo si fue con Clara, de que culpabilizar a todo el mundo de lo que a usted le sucede, y eso puede aparecer mucho en su paciente, es que no, es que esa persona tiene culpa de lo que me está pasando a mí, y usted ve que en su debate o en su discurso todo es alineado a eso, a que el mundo tiene culpa de lo que a él le está pasando. Entonces, ¿cómo usted empieza a ver que hay una evolución, que ya el discurso del paciente empieza a cambiar? Ah, no, es que en realidad yo fui el que me busqué esa situación, o sea, a mí me pasó eso porque yo me lo busqué, ya soy más consciente de eso. Entonces ya va cambiando el discurso del paciente, ¿cierto? Ya se va volviendo más racional, ¿cierto? Y como dice acá, pues ya va teniendo unos cambios en el pensamiento, en la conducta y en la emoción como tal, ¿cierto? La estructura básica para una sesión de Beck, entonces esto es fundamental. Creo que con usted se toca un poco el concepto del rapport, ¿cierto? Ya con usted se toca el concepto de rapport, ¿cierto? Sí. Exacto, que es la sintonía, ¿cierto? Es usted terapeuta entrar en sintonía con su paciente. Si usted no logra ese rapport de entrada, se tiró en el proceso, ¿cierto? Es decir, su paciente Perdón, y usted lo definió como percepción y sensación. No, el rapport es, o sea, digamos como ya me hiciste cambiar el concepto, como la sintonía, ¿sí? O sea, la conexión, la empatía, exactamente. O sea, que usted debe tener con su paciente desde el primer momento en el que él se sienta en su consultorio,
¿cierto? Es decir, usted tiene que, terapeuta, buscar la estrategia para romper el hielo, porque el paciente siempre va a llegar abnegado a contar lo que le sucede, y pasa mucho, es que, ¿qué le sucede? Tal cosa, que eso es una de las tareitas que vamos a tener para el próximo encuentro, que va a ser práctico, ¿cierto? Que vamos a tener una especie de, digamos, de un acercamiento entre lo que es el terapeuta y lo que es el paciente, ¿cierto? Pero hay pacientes que son abnegados, hay pacientes que dicen, bueno, ¿y qué le sucede? ¿Qué lo trae a verme el día de hoy? ¿Cierto? Pues que usted es el que sabe, para eso no estoy viniendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde usted también tiene que buscar la estrategia de lograr esa sintonía, de romper el hielo, como decimos en los procesos psicológicos y en ventas y en muchos campos, ¿cierto? Romper ese hielo, ¿sí? El Entonces, momento de verdad. exactamente. Establecer la agenda, un poco lo que ya hablábamos, valorar la evolución de los problemas, programar el número de sesiones, como decía acá, generalmente son 10, y si quedan problemas para tratar, se pueden programar hasta 20. Lo que pasa es que el paciente, cuando usted le habla de 10, inclusive dice 10, y lo ven muy, ¿cierto? Pero si usted no le dice nada ya en la tercera Profe, quiero sesión, hacerle una pregunta. sí, adelante. Mira, pues con experiencias pasadas, en ocasiones uno no logra pues como conectarse con el paciente que lo visita ni con su problemática, y es como cuestión de feeling que uno lo rechaza de inmediato. Me hago entender. Entonces uno ahí qué haría, Laura, lo porque eso más, pasa, sí, sí, o sea, lo más porque pues yo tuve ético, una experiencia con una compañera que es psicóloga, que ella salía de terapia con una niña y me decía, no soy capaz, no la soporto, no la aguanto. Entonces, como profesional, ¿hasta dónde debe llegar uno? no, Porque en Laura, ocasiones va a pasar. Y claro, también no. la problemática que la que presenta. No, excelente pregunta, Laura. Lo más ético y profesional que usted puede hacer es remitir de inmediato, ¿cierto? Remitir de inmediato a un colega, ¿cierto? Porque eso va a suceder, y insisto, cuando usted se va por una corriente en específico, ¿cierto? Es decir, yo voy a ser humanista porque me gusta mucho lo que propone Roger desde la empatía, desde la congruencia, o yo voy a ser dinámico porque en la realidad yo siento que el problema que trae mi paciente pues sí está alineado más con algo del pasado, y que lo está exteriorizando en ese momento y lo está afectando, o yo voy a ser cognitivo porque pues en realidad lo veo más desde esa distorsión de pensamiento que tiene mi paciente, desde esa idea irracional, desde esos esquemas maladaptativos, ¿cierto? Entonces, hay pacientes que rayan, ¿cierto? Con esa, digamos, con esa postura o con esa corriente con la que se desenvuelve el psicólogo. Entonces, usted de entrada siente que no hay esa sintonía, que no hay esa química, que no hay, y que de todas maneras en algún momento el paciente va a desertar del proceso. Entonces, lo más coherente y lo más lógico y lo más ético y lo más profesional es que usted remita al paciente explicándole el por qué, y dándole a entender que la persona que lo va a atender de ahí en adelante pues tiene más competencias porque desde su, digamos, enfoque, desde su corriente puede tener un mayor acercamiento a su problemática y no pasa absolutamente nada. Listo, Laura. Sí, profe, muchas gracias. Listo, entonces ya para terminar, mis estimados estudiantes, pues digamos estas son las fases, la fase de desarrollo que pues va lo mismo alineado con lo que ya hemos hablado, la fase terminal que va pues también precisamente pues como enfocado en ese seguimiento que se le debe hacer al paciente, ¿cierto? Esto es una tareita, ¿cierto? Ustedes me van a investigar las distorsiones cognitivas, igual acá se las estoy dejando, pero un poco de qué es, ¿cierto? Un poco de qué es, cómo se presenta, ¿cierto? Y como les dije hace un momento, la próxima clase es práctica, ¿cierto? Es una clase práctica donde vamos a tener unos ejercicios de terapeuta paciente, pero lo que yo quiero es que la persona que va a ser de paciente mire cómo puede
enredar al terapeuta frente a estas distorsiones, ¿cierto? La culpabilidad, los deberías, la visión catastrófica, la personalización, el pensamiento polarizado. Entonces, la tarea es un poco como de buscar qué es cada distorsión, ¿cierto? Y cómo se puede presentar en el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero? Que quien de pronto se vaya a tomar la tarea de ser paciente, y si alguien quiere ser terapeuta, adelante, pues eso es un aprendizaje, ya después hacemos la retroalimentación, ¿cierto? Pero se tome la tarea de, por ejemplo, de culpabilidad. O sea, yo cómo puedo mostrarle al terapeuta que yo tengo esa distorsión, ¿cierto? O, por ejemplo, que yo tengo una personalización, o que yo tengo una visión catastrófica, porque precisamente los demás vamos a estar haciendo como una especie de cámara de Gesell, donde estamos detrás del vidrio, evidenciando cómo se está generando el proceso, ¿cierto? Y que al final podamos hacer una retroalimentación. Ah, es que el paciente con lo que estaba diciendo posiblemente tenía una visión catastrófica por esto y por eso, o posiblemente tenía una distorsión cognitiva de culpabilidad, o el debería, ¿cierto? Entonces, un poco como de investigar cada distorsión y que, pues digamos, como cómo podría yo evidenciar que lo tengo, o sea, ¿cierto? Que cuando el terapeuta me pregunte, entonces yo cómo puedo evidenciar que tengo esa distorsión como tal. ¿Sí queda claro, mis estimados? Sí, profe. Y bueno, desearles muchas Profe, bendiciones. Sí, adelante. usted disculpe, profe. ¿Se acuerda que yo le comenté que para el próximo 20 tenemos los Ah, tres bueno, encuentros listo, el mismo sí. día? Listo, Luis. Luis me había comentado pues la situación, entonces algo como lo que ya hicimos, proponemos el encuentro para el lunes, o sea, el encuentro que haría para el lunes 19. Yo igual ustedes saben que en el mensaje de la semana les dejo entonces ahí el cambio, que no lo hacíamos el martes para que ustedes tampoco pues tengan una jornada de 3 o 4 encuentros y lo puedan disfrutar más, ¿cierto? Porque a mí lo que me interesa es que el encuentro práctico no se lo gocen, que de una u otra forma ustedes también tengan un acercamiento a lo que es tener a nuestro paciente ahí haciéndonos preguntas, ¿cierto? Entonces, el que quiera postularse para ser terapeuta porque quiere aprender, adelante, porque igual ahí vamos a estar todos pues como para hacer la retroalimentación, o si quieren yo lo hago, pues igual ya queda pues como a libre albedrío de ustedes, pero que entonces el lunes vengan con la mejor disposición, inclusive si podemos prender cámaras, porque vamos a hacer digamos como la tarea de una cámara Gesell, ¿cierto? O sea que ellos igual todavía no tienen como un acercamiento al concepto de cámara Gesell, pero un poco, o sea que tratemos de hacer como un ejercicio desde ahí, ¿cierto? A pesar de que no es igual, pero que tratemos como de hacerlo como si en realidad estuviéramos en una cámara Gesell como tal, ¿listo? No, desearles muchas bendiciones, feliz inicio de semana, pues igual todavía estamos pues hoy a martes, y bueno, seguimos adelante en el curso. Profe, muy Muchas amable. gracias, profe. Gracias, profe. Bendiciones. Profe, muchas gracias. Con Dios le gusto, pague. bendiciones. Chao, chao. Bueno, Todos. hasta luego. Chao, compañeros. Dios los bendiga. Hasta Feliz luego, que semana. estén Dios les bien. bendiga a todos. Muchas gracias, profe. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, profe, Listo. gracias. Con gusto, chao, feliz noche.